El maravilloso metro de la CDMX. Es uno de los 5 más usados en el mundo, es el más barato también, y lo más seguro es que cuando lo utilices tendrás una aventura inigualable, inimaginable. What's up, students? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Yoshi, estudiante y fanático de la historia. En el video del día de hoy empecé con unos datos curiosos acerca del metro, pero realmente les contaré la historia de cómo se creó este. Así que quédate a descubrir la historia del metro de la CDMX. Continuemos. Vamos a comenzar rápidamente con los primeros medios de transporte que precedieron al metro de la Ciudad de México. Uno de los primeros fue un ferrocarril, una línea de ferrocarril que iba desde Tacubaya hasta Tlalpan y que este ya funcionaba desde 1869. El problema de este ferrocarril es que era tan pesado que siempre dañaba las vías, por lo que tenían que tener mantenimiento constantemente, algo un poco costoso, la verdad. Y por eso se decidió reemplazar este ferrocarril con carros que fueran operados con mulas y caballos en el año de 1875, pero el problema es que ahora los animales les dejaban un horrendo olor a los pasajeros, sobre todo las damiselas. Afortunadamente llegó el año de 1898, año en que llegaron los tranvías a México, un medio de transporte que reemplazaba las vías por cables, y a partir de aquí el transporte empezaba a crecer y a crecer porque llegaron a México los primeros automóviles a base de un motor, y en la ciudad alrededor del año 1906 ya habían 800 automóviles circulando. A mediados de los 50, como por el 1952, se sustituyeron los tranvías por los trolebuses, transporte que sigue siendo muy importante en la actualidad, de hecho. Pero ahora pasemos a lo que detonó la construcción de un metro en la Ciudad de México, porque alrededor del mundo ya existían medios de transporte similar a esto, como el de Londres, el de Boston, el de París, el de Madrid, incluso Buenos Aires ya tenía su propia línea del metro. Y es que llegada la década de los 60, transportarse por la superficie en la ciudad ya era un problema bastante grande, porque la población ya estaba cerca de los 4 millones de habitantes. El ingeniero Bernardo Quintana fue el primero en proponer la construcción de un medio de transporte subterráneo en el año de 1958. ¿Y cuál era el problema en todo esto? Pues que solamente un año atrás, el domingo 28 de julio de 1957, había ocurrido en la Ciudad de México un terremoto de tal magnitud que había tirado incluso el ángel de la independencia de bronce, por lo que todos los gobernadores de ese entonces, en especial Ernesto Uruchurtu, no veían la posibilidad de un proyecto así, además de que parecía muy costoso. Pero llegó Gustavo Díaz Ordaz a la presidencia, que entre tantas cosas que hizo, pues fue que se le metiera la idea de por fin construir un metro en la Ciudad de México, junto con el entonces regente de la ciudad, Alfonso Corona del Rosal. El entonces presidente de Francia, Charles de Gaulle, había iniciado fuertes relaciones con México, y además de eso, estaba en México Alex Bergel, un francés que pues se volvió esposo de María Félix, además de que también era amigo del anteriormente mencionado ingeniero Quintana, por lo que Berger fue un importante intermediario entre los gobiernos de México y de Francia para la consolidación de las negociaciones del crédito para por fin la construcción del metro de la Ciudad de México. Y además el ingeniero Quintana fue el encargado de importar todos los materiales electromecánicos que se necesitara, ya que dichos materiales no se producían en México todavía, ya que era una materia nueva y algo que era desconocido para la población mexicana. Es así como inicia la construcción de los rápidos de México en 1967, y si ese es el nombre inicial que se le dio al metro. La planeación de la construcción no fue hecho con ayuda de una computadora. Sin embargo, muchos afirman que esta construcción es una obra arquitectónica, porque a pesar de lo anterior dicho, todas las líneas y estaciones se hacen en un tiempo récord y de manera muy eficiente. Se cavaba y se construía alrededor de 1 kilómetro por mes. Entonces ya cuando las obras estaban medianamente listas, llega a Veracruz un barco para descargar los imponentes vagones naranjas traídos desde Francia. ¿Y por qué naranjas? Bueno, este es un dato muy curioso, y es que la empresa francesa encargada de hacer estos vagones pues siempre los hacía a base de una pintura naranja que claramente se podía cambiar a gusto del comprador, en este caso México, pero en ese entonces el logo de la Ciudad de México era naranja, por lo que esta situación cayó como un anillo al dedo y se decidió dejar así los trenes de color naranja. Algo que no podemos pasar por alto y es importante para esa historia es que en 1967, cuando se estaban haciendo las excavaciones para la estación Isabel
Isabela Católica de la línea 1, se encontró un bloque de cemento que pues al parecer no tenía importancia, solo estaba estorbando y pues Ende se iba a mandar al basurero. Pero antes de que esto pasara, alguien se dio cuenta a tiempo de que realmente el bloque de cemento era una hermosa piedra basáltica labrada por los 4 lados, que representaba a la diosa Coatlicue, por lo que desde este hallazgo, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia se tuvieron que unir a las excavaciones junto con los ingenieros y así estar atento para ver si se encontraban con alguna otra pieza prehispánica como esta que se habían encontrado. Y es gracias a esto que desde ese momento en todas las líneas del metro, en absolutamente todas, se han encontrado por lo menos una pieza por línea, como es el caso de la estación de Talismán en la línea 4, que el logo es un mamut porque justamente en esta línea se encontraron restos de un mamut. También tenemos el caso de la mayoría de las estaciones de la línea 6, la línea que va del Rosario a Martín Carrera. En la mayoría de ellas tienen piezas prehispánicas muy interesantes y muy bonitas de ver. Lleguemos a la inauguración por fin. No había pasado todavía un año completo de la represión estudiantil de 1968 junto con los Juegos Olímpicos. Ambos recuerdos todavía los tenían muy frescos la población, pero llegó el 4 de septiembre de 1969 y Díaz Ordaz finalmente inauguró la primera línea del metro con el siguiente discurso. Seguro, veloz, cada vez más extendido en el subsuelo de nuestra ciudad, el metro abolirá para siempre y cada vez en mayor medida las molestias y los riesgos de toda transportación masiva en la superficie. Y es así como empezó a operar la primera línea del metro color rosa mexicano, sí, color rosa mexicano, que en ese momento tenía terminales provisionales desde Chapultepec hasta Zaragoza, por si no lo sabían. Y ya después se incorporaría a las estaciones de Observatorio, Tacubaya, Juanacatlán y hasta el último Pantitlán. El 20 de noviembre de 1970 se inauguró la línea 2, la línea azul, que en la actualidad va de Cuatro Caminos hasta Tasqueña, pero en ese momento solo se inauguró un primer tramo y ya después, de igual forma, se fueron incorporando todas las demás estaciones hasta completar el trayecto que conocemos actualmente. Al mismo tiempo se inauguró la línea 3, que de igual forma no estaba completa en un principio, pero pues ya en la actualidad la conocemos de Indios Verdes a Ciudad Universitaria y es la línea verde. Y así quedó concluida la primera etapa de la construcción de la red del metro. En ese entonces un boleto suelto costaba 1 peso con 20 centavos, pero si se compraban 5 de un jalón, pues costaba 1 peso cada uno. ¡Qué oferta! En los primeros 6 años del funcionamiento del metro, cuando ese todavía era muy joven, se produjo un primer accidente muy catastrófico. De hecho, fue en la línea 2 el 19 de octubre de 1975, cuando un convoy venía y chocó contra otro que estaba detenido en la estación Viaducto. Hubo en total 27 muertos y decenas de heridos. En un principio se culpó al conductor, que venía atrás, pero después se encontraron muchas deficiencias técnicas. Tras este accidente se reforzaron los recursos de seguridad con sistemas de pilotaje automático, una caja negra por cada tren, se instalaron puestos centrales con tableros de control óptico y se añadieron semáforos en cada estación y en los túneles. Llegando al final, en el sexenio de Luis Echeverría se suspendió cualquier obra relacionada a la expansión de la red del metro, pero el ingeniero Quintana seguía insistiendo en la construcción de más líneas del metro. Incluso se hicieron estudios y planaciones para continuar con las etapas de construcción de este. Pero cuando todos estos estudios y planes se presentaron ante Luis Echeverría, este man, pues los rechazó todos y simplemente no quiso seguir con la construcción del metro. Por lo que para ese entonces solo se habían quedado con las ya mencionadas primeras 3 líneas del metro. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Yo sé que en la historia del metro le falta muchísimo y es que me gustaría hacer otra serie del canal. ¿Otra? Vaya por Dios. Pero yo creo que no se prolongará mucho, ya que me gustaría hablar de cada línea en específico, de la historia de la construcción de cada línea. Tal vez solo centrándome en 2 líneas por cada video que haga de estos, por ejemplo. Porque realmente les digo, cada línea del metro tiene una historia muy interesante y hay tela de donde cortar. Incluso las leyendas de terror de criaturas o situaciones extrañas que han sucedido en el metro. Pero por este video ha sido todo. Solamente asentamos las necesidades que surgieron para construir un medio de transporte subterráneo en la gran metrópoli central de México. Espero que hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en un siguiente video. Bye. Como es el caso... Salió un vecino a ver.